Hola amigos, el siguiente es un video ilustrativo acerca de sistemas operativos. El siguiente video es para la materia de arquitectura de computadores y cuenta con la participación de Rodrigo Granda, Juan Pinzón y Marco Villavicencio. En sí, lo que les hablaremos en este video es sobre algunos aspectos técnicos del sistema operativo. Empezamos con una definición, los objetivos del sistema operativo, el funcionamiento, los tipos de sistemas operativos y la estructura del sistema operativo. En lo que es la estructura, veremos lo que es el núcleo, la gestión de memoria, el control de entradas y salidas, la gestión de dispositivos de almacenamiento masivo, asignación de recursos y planificación, protección e interfaz. Esperamos que el siguiente video les pueda ser de ayuda para comprender un poco mejor el funcionamiento de los computadores. Sistemas operativos. Continuando con la estructura de este video, iniciaremos con la definición del sistema operativo, donde decimos que el sistema operativo es un programa o conjunto de programas, es decir, que el sistema operativo trabaja conjuntamente mediante servicios. Cada servicio se comunica independientemente para lograr los objetivos del sistema operativo, como pueden ser la transmisión de datos, gestión de memoria y toda la cuestión de gestión de recursos. Se encarga de gestionar recursos como la entrada, salida, tratamiento de la información, almacenamiento masivo, además de actuar de intermediario entre el hardware y los programas de aplicación. Como bien es sabido, se habla de interacción de hardware y software cuando por ejemplo sacamos información en una flash. Todo esto de aquí maneja el sistema operativo. Los objetivos del sistema operativo son hacer posible el uso eficiente de los recursos del sistema, de manera que actúa coordinando las diferentes velocidades de funcionamiento de los dispositivos. Puede ser dando más velocidad a los procesadores y más lentitud a los periféricos, ya que la transmisión de datos no es tan primordial como el procesamiento de los mismos. Simplifica las operaciones de trabajo con el hardware, generando una máquina virtual, es decir, un ordenador simplificado en el que el sistema operativo carga con el trabajo de acercamiento al hardware. Funcionamiento de los ordenadores y el sistema operativo. Aquí tenemos la ejecución de un solo programa a la vez, es decir, donde en inicio se hablaba de un sistema monoejecución, donde el sistema cumplía con una única función, ya sea hacer un solo cálculo matemático, una suma, una resta, etc. También cuenta con un batch, ya es algo más avanzado, que es un conjunto de programas que se ejecutan en grupo, ya es multi-ejecución, donde se podría decir que hacía varios cálculos al mismo tiempo, multiprogramación. Varios programas se ejecutan a la vez y el sistema operativo asigna los recursos. Es decir, que el hardware se divide de acuerdo a cómo lo necesitan los programas o el software. También tiene una entrada remota de trabajos. En un ámbito más avanzado ya se habla de comunicaciones mediante red, protocolos TCP/IP, donde nos permite trabajar remotamente. Asimismo, tiene un tratamiento de transacciones que permite la ejecución múltiple de un mismo programa, es decir, multithreading. Esto quiere decir que cuando se programa procesos que puedan actuar independientemente de lo que hace el otro, es decir, se ejecutan de forma síncrona o asíncrona de acuerdo a cómo lo desarrolla el programador. Asimismo, también en sistemas operativos más avanzados se habla de un multiacceso, es decir, varios usuarios actuando de forma concurrente, como podrán darse cuenta en sistemas operativos actuales como es Windows, Ubuntu, Linux y todas sus distribuciones. Se puede generar una cantidad de usuarios conforme se requiera. De tiempo real, los ordenadores pueden interactuar con otros equipos. También se habla de trabajar en tiempo real, ya que los programas para ejecutar cálculos, todo eso, trabajan en el tiempo en el que se los necesita y no retrasándolos con fecha determinada.
Asimismo, hay asignación de tiempo a la CPU donde se planifican las diversas actividades. Aquí podríamos hablar de las interrupciones, donde los programas terminan de acuerdo a ciertas interrupciones, ya sean programadas, entre otras. Control de recursos. Asignar recursos de forma racional. División de la memoria del ordenador entre los programas. Controlar las colas de entrada y salida. Es decir, que el sistema operativo se encarga de toda la gestión de hardware, como puede ser el tamaño que se ocupa en cada programa dentro de la memoria RAM, así como liberar ese espacio. Control de entrada-salida. Cada vez que se conecta un dispositivo podemos darnos cuenta de cómo trabaja esto. Si conectamos dos memorias USB, se divide el tiempo de transferencia entre las dos, ya que el procesador ya cuenta con un módulo de entrada-salida que hace esto. Una desventaja es que es más lento la velocidad de entrada y salida que la velocidad de procesamiento. Control de errores y protección. Informar las situaciones anómalas. Es decir, cada vez que ocurre algún error en el sistema, este debería darnos la solución o una posible información acerca de lo que ocurre en el sistema, como puede ser en Windows cada vez que nos sale un error, ya sea de plataforma o también que el sistema se ha colgado, entre otros. Interfaz con el usuario. Esta es una característica más acoplada a los sistemas operativos actuales, ya que antes se contaba con sistemas operativos como Unix o como el DOS, donde simplemente era una pantalla negra y ahí se procedía a programar, mientras que ahora ya contamos con interfaces gráficas donde podemos ejecutar juegos, aplicaciones de manera más visual y cómoda para el usuario. Facilidades contables, cálculo de costes de uso de CPU. Es decir, ahora se puede hacer una estimación de lo que cuesta hacer un procesamiento en el procesador. Antes, cuando se hacía un cálculo, era súper demorado, lento y no tenían forma de saber cuánto tiempo tardaría. Ahora con esto ya se habla de una facilidad para hacer los costos más fáciles. Asimismo, tenemos una estructura jerárquica dentro de los tipos de sistema operativo. En la imagen pueden ver donde dentro del sistema operativo se habla de la gestión de CPU, la gestión de entrada-salida, gestión de memoria, la gestión de información. Todo esto interactúa con el intérprete de comandos, así como la aplicación de usuario y el spool. Sistemas operativos por servicios. Según esta clasificación, se puede agrupar a los sistemas operativos de acuerdo al número de usuarios, por el número de tareas, por el número de procesadores. Por el número de usuarios, pueden ser monousuarios, es decir, un único usuario que interactúa con el sistema sin posibilidad de que alguien más pueda ingresar. Y el multiusuarios, donde varios usuarios pueden interactuar a la misma vez, haciendo la misma tarea o diferente. Por el número de tareas, monotareas, donde el programa se ejecuta sin ninguna otra aplicación de fondo, como puede ser en el sistema DOS, donde simplemente se hace una operación y no existe la manera de hacer otra. Multitareas, como los sistemas operativos actuales, donde se puede escuchar música, leer un documento, hacer deberes, ver un video. Por el número de procesadores, uniproceso, que simplemente se puede ejecutar un proceso sin la característica del multithreading, y el multiproceso, que es en sí el multithreading, y puede ser simétrico o asimétrico, es decir, se pueden ejecutar al mismo tiempo o en diferentes tramos de tiempo. La estructura de un sistema operativo. Dentro del sistema operativo, como ustedes ya sabrán, existe un núcleo, es decir, el kernel,
lo que controla definitivamente o totalmente el hardware, la gestión de memoria, que igual se ocupa el kernel, pero es un tema que trataremos individual, ya que forma parte de la memoria RAM, o es lo principal de la memoria RAM. Así también tenemos un control o un módulo de entrada-salida que se encarga de la transferencia a los periféricos de entrada y salida, gestión de dispositivos de almacenamiento masivo, lo que gestiona los discos duros que dispongamos en la máquina, la asignación de recursos y planificación, cómo se dividen los recursos hardware para los recursos software. Asimismo, la protección, y también hablaremos de la interfaz de usuario. Núcleo descansa directamente sobre el hardware y proporciona una serie de servicios a las capas superiores del sistema. Sus tareas principales son el manejo de interrupciones, la asignación de trabajo al procesador y proporciona una vía de comunicación entre los diferentes programas. Manejo de interrupciones. Aquí podríamos hablar algo de lenguaje ensamblador, donde esto es la utilización de un lenguaje de programación a bajo nivel, donde se maneja componentes directamente hardware. Así podemos hacer interrupciones para el software, es decir, gestionar que un programa termine más pronto, gestionar los recursos que se van a ser utilizados. La asignación de trabajo al procesador, es decir, todo lo que ingresa a la cola para que el procesador pueda procesar la información, y proporcionar una vía de comunicación entre los diferentes programas para ya sea trabajar con multithreading o simplemente con un solo proceso. Manejo de interrupciones. Cuando el hardware detecta una interrupción, el control se transfiere a este módulo, el cual analiza el carácter de la interrupción y toma las acciones apropiadas, como pueden ser transferir el control a otro módulo del sistema operativo, iniciar otro programa, continuar la ejecución del programa interrumpido. Aquí podemos observar un gráfico sobre interrupciones, donde existe un controlador de interrupciones que es el encargado de gestionar los procesos que ejecutará el CPU, es decir, cada proceso entrante que puede pertenecer a los dispositivos de entrada-salida, envía una señal de entrada que será ejecutada cuando el procesador esté libre, de aquí que las interrupciones pueden ser programadas, de hardware, de software y de programa. La asignación de trabajo al procesador y comunicación entre programas. El núcleo transfiere el control al programa que el planificador ha determinado para que sea el próximo en ejecutarse. La comunicación entre programas se logra manteniendo una cola de mensajes en espera para cada uno de los programas activos. El núcleo recibe los mensajes y los va almacenando en la cola apropiada al destino en cuestión, para distribuirlos cuando el programa destino se active. Como resumen general del núcleo o kernel podemos decir que es el que controla todos los recursos hardware del ordenador, y las interacciones que realiza con las distintas aplicaciones dentro del sistema operativo, todo esto a través de una biblioteca de funciones propia de cada sistema operativo. Se puede interactuar con el kernel mediante shell o consolas, aunque esto es para usuarios más avanzados. Entre las funciones del sistema operativo está la gestión de memoria. En memoria principal no pueden cargarse todos los programas que contiene un computador. Por esto el módulo de gestión de memoria asigna ciertas porciones de la memoria principal a programas que requieren ejecutarse en ese momento. El resto de programas y datos se mantienen en los dispositivos del almacenamiento masivo. Una forma común de gestión de memoria es la creación de una memoria virtual. Este es un concepto que le permite al software utilizar más memoria principal de la que realmente posee. Esto lo hace tomando una parte del disco duro y pasando ahí porciones de RAM que no esté utilizando en un determinado momento. Es por esto que a veces el sistema se comporta de una manera más lenta en algunas situaciones, porque cuando requiere datos y no se encuentra en memoria principal, tiene que leerlos del disco duro y su lectura es mucho más lenta. Esto es por la jerarquía del almacenamiento. Tenemos un gráfico sobre la organización jerárquica de los dispositivos de almacenamiento. Su jerarquía se da con
conforme a la cercanía que se encuentran estos del procesador. Tenemos el banco de registros, caches de primer y segundo nivel, la memoria principal, la memoria secundaria. Mientras más cerca estén del procesador, van a tener una mayor capacidad, lo que les permite una mayor velocidad. O sea que su lectura va a ser mucho más rápida. Igualmente el coste por bit aumenta. El tamaño de los programas está limitado a la cantidad de principal, pero vamos a superar este límite con este descubrimiento. Tenemos un ejemplo. En memoria principal se carga un programa por secciones. Ya cuando una sección ya no se utiliza en memoria principal, descarta esta sección. Y esta porción de memoria que quedó libre se utiliza para cargar la siguiente sección del programa que se requiere en ese momento. Ya para realizar múltiples procesos, el sistema requiere dividir la memoria entre las tareas que va a realizar. Para la división de memoria existen 3 técnicas. La primera es la paginación. Esta técnica divide el espacio de memoria en secciones físicas iguales. Estas secciones son llamados los marcos de páginas. Y los programas se dividen en unidades lógicas. Estas unidades lógicas son las que se llaman páginas. Estas páginas van a estar del mismo tamaño que los marcos de páginas, por lo que se puede cargar una página de información en cualquier marco de página. Para llevar un control de esto, se requiere en memoria principal una tabla de páginas. Una tabla de páginas es el resultado del número de marco correspondiente a cada página. Es por esto que cada página tiene un número que sirve como índice para la tabla de páginas. La siguiente técnica es la segmentación. En la segmentación se divide la memoria en segmentos de longitud variable. La longitud de estos segmentos depende de los programas, del tamaño de los segmentos de los programas. La estructura de un programa refleja su división lógica. Es por esto que se agrupa lógicamente la información del programa en bloques de tamaño variable. Y estos bloques son los segmentos. Un segmento puede ser una subrutina, un arreglo, etc. La siguiente técnica es la segmentación final. Es una combinación de las dos técnicas anteriores. Aquí cada segmento puede ser descrito por su propia tabla de páginas. Los segmentos son múltiplos de páginas en tamaño. Y aquí no es necesario que todas las páginas se encuentren en memoria principal a la vez. Igualmente, las páginas de un mismo segmento, aunque se encuentran contiguas en memoria virtual, no tienen que estarlo necesariamente en la memoria real. Algo más de lo que se encarga el sistema operativo es el control de entrada y salida de datos. Aquí trata los problemas derivados de las diferentes velocidades de funcionamiento de los dispositivos, ya que normalmente los dispositivos externos son mucho más lentos que el CPU de un computador. En las salidas es frecuente la utilización de spoolers. Un spooler es una cola donde se guardan los datos de salida hasta que el dispositivo esté en capacidad de recibirlos. Tenemos un gráfico acerca de la gestión de entradas y salidas sobre el proceso que realiza. Cuando el proceso requiere información, es la petición al software de entrada y salida de datos. Es a su vez la petición al software de periférico. Al control de interrupciones y finalmente al hardware. Y sigue la misma secuencia para enviar la información al proceso que esté ejecutando. Tenemos también la gestión de dispositivos de almacenamiento masivo. Los datos y programas de un dispositivo de almacenamiento masivo se mantienen en ficheros.
El sistema operativo tiene que supervisar la creación, actualización y eliminación de estos ficheros. El sistema operativo mantiene un directorio con todos los ficheros que existen en el sistema en cada momento. Existen condiciones esenciales para el almacenamiento de información a largo plazo. Debe ser posible almacenar una cantidad muy grande de información. Esta información debe sobrevivir a la conclusión del proceso que le está utilizando. Y debe ser posible que varios procesos tengan acceso concurrente a la información. La solución para esto es el almacenamiento de información en discos o puede ser otros medios externos en unidades llamadas archivos. Estos archivos deben ser persistentes, deben existir aún después de haberlos manipulado. Los archivos son una colección de datos con nombre y pueden ser manipulados como una unidad. Pueden ser manipulados por operaciones como abrir, cerrar, eliminar, crear, y los elementos de los datos individuales dentro de un archivo también pueden ser manipulados. Estos se manipulan con acciones de lectura, escritura, inserción, eliminación. Entonces podemos decir que el sistema de archivos es la parte del sistema de administración de almacenamiento responsable, principalmente de la administración de los archivos del almacenamiento secundario. Es la parte del sistema operativo responsable de permitir compartir controladamente la información de los archivos. El sistema de archivos debe permitir crear, modificar y borrar archivos, compartir los archivos de una manera cuidadosamente controlada, y el mecanismo encargado de compartir los archivos debe proporcionar varios tipos de acceso controlado. Ejemplo, acceso de lectura, de escritura, de ejecución, o pueden ser varias combinaciones de estos. También debe permitir estructurar los archivos de la manera más apropiada a cada aplicación. El usuario puede ordenar la transferencia de información entre combinaciones de estos. Se debe permitir referenciar a los archivos mediante nombres simbólicos, brindando independencia de dispositivos, y en ambientes sensibles se debe proporcionar posibilidades de cifrado y descifrado. Entonces, lo que sirve el sistema de archivos es para que el usuario no se preocupe por los dispositivos particulares, dónde serán almacenados los archivos, el formato en que se almacenarán y los medios físicos de la transferencia de datos hacia y desde los dispositivos. En conclusión, un archivo es un conjunto de registros relacionados y el sistema de archivos es un componente importante del sistema operativo y suele contener métodos de acceso relacionados con la manera de acceder a los datos almacenados en los archivos. Administración de archivos se refiere a la provisión de mecanismos para que los archivos sean almacenados, referenciados, compartidos y asegurados. Administración del almacenamiento auxiliar. Esto es para la asignación de espacio a los archivos en los dispositivos de almacenamiento secundario. Integridad del archivo. Esto garantiza la integridad de la información que se guarda. Un sistema de archivos está relacionado con la administración del espacio de almacenamiento secundario, fundamentalmente con el almacenamiento en el disco duro. Se organizan de la siguiente manera. Se utiliza una raíz para indicar en qué parte del disco comienza el directorio. El directorio raíz apunta a las direcciones de usuarios. El directorio de usuario contiene una entrada para cada uno de los archivos. Cada entrada de archivo apunta al lugar del disco donde está almacenado el archivo referenciado. Y los nombres de archivos solo necesitan ser únicos dentro de un directorio usado, pero el nombre del sistema para un archivo debe ser único para el sistema de archivos. En sistema de archivos jerárquicos, el nombre del sistema para un archivo suele estar formado por el nombre de la trayectoria del directorio raíz al archivo.
Aquí tenemos un gráfico acerca de la organización jerárquica de un archivo. Todo empieza desde el directorio raíz, que lo proporciona el sistema, y se va a la dirección hacia los directorios o subdirectorios creados por el usuario hasta llegar al archivo. Asignación de recursos y planificación. Los sistemas operativos se encargan de administrar todos los recursos con los que cuenta un ordenador, aplicando políticas de asignación de recursos, lo que facilita la ejecución de programas y aplicaciones que pasan por el procesador. Un mecanismo sencillo de asignación sería el de otorgar los recursos al primero que lo solicite, pero este conlleva algunos errores como el de ADLOC, o también llamado programa colgado, esto debido a la excesiva asignación de recursos a un solo programa, ocasionando que todos los demás no se ejecuten normalmente. El planificador del sistema siempre tiene una política de asignación de recursos y este siempre varía según el sistema operativo en el que opere. Una de las políticas más comunes es el time slicing, el cual asigna un intervalo de tiempo si más de un programa o aplicación requieren al mismo tiempo un recurso específico, es decir, cada uno tiene su tiempo para ocuparlo. Aquí podemos ver un gráfico en el que podemos ver la asignación de recursos y la planificación que utiliza el sistema operativo. Tenemos el procesador, que tiene la ejecución de un programa y por lo tanto cada programa que se ejecute va saliendo de este como un programa terminado. Al siguiente tenemos un programa que tenemos los programas bloqueados por peticiones de entrada y salida. En este se ponen las colas de entrada y salida, los programas no ejecutables. En los programas cuyas peticiones de entrada y salida satisfechas, tenemos la cola del procesador, en la cual tenemos los programas ejecutables y los nuevos programas que han entrado. Y los programas que estén listos para ejecutarse entran directamente al procesador y por cada fin de intervalo de tiempo entran a la cola del procesador y van directamente de nuevo al procesador para ser ejecutados como un programa. La protección. Esto actúa contra dos sucesos, que son los errores del sistema operativo o el abuso deliberado de los recursos del sistema, ya que cada programa puede utilizar diferentes recursos y otro puede valerse de esos mismos recursos para su ejecución. En el siguiente gráfico tenemos la representación de una asignación de recursos. En el primer gráfico tenemos la posesión de un recurso, es decir, el programa toma posesión del recurso que necesita. En el segundo tenemos la solicitud de un recurso, donde el programa envía la solicitud del recurso que necesita. Para eso entonces tenemos los bloqueos. En este caso, en el tercer gráfico tenemos T y U, que son los programas, y D y C, que están en círculo, son los recursos. Por lo tanto, T tiene asignado o tiene la posesión del recurso, y U hace la solicitud del recurso D, y este a la vez pide la solicitud al recurso C, que está siendo utilizado por el T. Y aquí podemos ver la representación del bloqueo para la asignación de un recurso en el proceso de planificación de un sistema operativo. Aquí podemos ver la interfaz de usuario que utiliza cada sistema operativo. Tenemos la interfaz de comandos, como ya la conocemos, una consola. Podemos ver una pantalla negra donde podemos ver todos los comandos, lo cual podemos utilizar todos los recursos de la computadora. Pero en estos tiempos podemos utilizar lo que es la interfaz gráfica de cualquier sistema operativo, que todas ya cuentan con que da más facilidad al usuario final para que pueda hacer las cosas más rápidas y seguras sin que tenga que aprender ningún lenguaje de máquina. Tenemos el MS2, desarrollado en 1979, la MS2, IBM, Bill Gates y Microsoft, que es el procesador de comandos. Tenemos la interfaz de usuario, la gestión del sistema de interrupciones, trata con los errores y ejecuta los comandos internos del MS2. Aquí tenemos un pequeño del usuario, una pequeña jerarquía, lo que es el procesador de comandos. Tenemos el sistema de transferencia de caracteres, el sistema de ficheros, que tenemos los programas de aplicación dentro del sistema de ficheros, las utilidades. El sistema de ficheros entra lo que es la BIOS, el sistema de transferencia de caracteres, controladores de dispositivos,
y esto entra al firmware y por lo tanto todo esto va a controlar lo que es todo el hardware de cualquier computador. El MS2 también tiene gestión de almacenamiento masivo, que en este caso utiliza la gestión de ficheros del ordenador, el sistema de directorios. Tenemos aquí el directorio raíz, cada uno con su fichero, su directorio, cada directorio tiene un fichero y directorios a la vez. Windows, ¿qué podemos hablar de Windows? Que tiene una interfaz gráfica, una metáfora de escritorio, menús y botones, teclado, ratón, sistema operativo para usuario como para servidores. Una pequeña historia de Windows comenzó con las versiones 1.0, 2.0, 3.0, después continuó con la 3.1, 3.11, 95, la 98, la NT 2000 XP, la CE y la Pocket PC, y la que estamos utilizando últimamente, el Windows 8. También tenemos lo que es la plataforma Unix, laboratorios Bell de ATT, sistema operativo de propósito general, multiusuario e interactivo, soporta multiprogramación y multiacceso. Muy bien, ahora tenemos Linux, desarrollado por Linus Torvald, funciona sobre plataformas de Intel o Motorola, se estructura en núcleo o kernel, interactúa directamente con el hardware y reside permanentemente en memoria. Shell, intérprete de comandos, interfaz entre núcleo y usuario, utilidades o programas de usuario. Aquí tenemos lo que es la interfaz gráfica de Linux, tenemos lo que es la GNOME, la SFD, la GDK, que podemos utilizar tanto para Linux.